Buenos días, hermanos. Mayo 24. Echa toda tu ansiedad. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro 5, 6, 7. La ansiedad puede entrometerse en nuestras vidas cuando menos lo esperamos y rápidamente abrumarnos, o bien puede quedarse a vivir sin ser invitada y aparentemente de forma permanente. Pocas personas no la experimentan, pueden tener diferentes matices y ser motivados por circunstancias, pero el asunto en sí mismo es notablemente común. Cuando enfrentamos la ansiedad, con frecuencia intentamos ignorarla, distrayendo nuestra mente. Voy a escuchar algo de música, saldré a conducir un rato, voy a correr un par de kilómetros, voy a hacer lo que sea con tal de escapar. Sin embargo, observa que en este versículo Pedro no nos dice que debemos negarla, ignorarla ni huir de ella. En cambio, debemos echar toda nuestra ansiedad sobre él. La palabra griega que se traduce así como echar denota una acción decisiva y enérgica. Puede ser utilizada para describir el deshacerse de una bolsa de basura. De la misma manera, en lugar de pasar nuestros días aplastados por la carga de la ansiedad, debemos deshacernos de ella, lanzarla sobre el Señor. Esto requiere que rindamos nuestro orgullo, nuestro deseo de controlar nuestras circunstancias y de triunfar sobre ellas. Ser humildes es lo que nos permite entregar todas nuestras preocupaciones a Dios. La presencia de la humildad conduce a la ausencia de la ansiedad. Cuando intentamos tomar el asunto en nuestras propias manos a través de preocuparnos demasiado, indicando, indicamos una ausencia de humildad. Estamos pensando más en nosotros mismos que en nuestro Padre Celestial, pues estamos más determinados a navegar por nuestro propio rumbo que dejárselo a Dios. Siempre habrá circunstancias que nos causen ansiedad. No obstante, Pedro no aborda ninguna circunstancia específica. Más bien, enfrenta la ansiedad producida por las circunstancias. Nuestra ansiedad en sí misma es lo que debemos echar sobre el Señor al hacer exactamente lo que la Biblia dice que debemos hacer. Humillarnos bajo la mano de Dios y decir, mi Padre sabe lo que es mejor para mí. Él cuida de mí mejor de lo que yo puedo cuidar de mí mismo. Cuando nuestras preocupaciones nos aplastan, podemos rehusarnos a ser abrumados por ellas al recordar la disposición del Señor para ayudarnos. Puede que estés luchando con algo hoy y preguntándote cómo lograrás sobrevivir hasta mañana. Tal vez has pasado mucho tiempo desde la última vez que te arrodillaste junto a tu cama y en verdad echaste tu carga sobre el único que puede llevarla y le dijiste, Dios, no puedo vivir más, no puedo vivir mi vida con esta carga sobre mis hombros. Tómala, es tuya. Si es así, no esperes más. Echa tus ansiedades sobre los brazos amorosos de tu Padre Celestial y experimenta la libertad y la paz que solo Él puede ofrecer. Lucas 12, 22 al 34. Amén. Bueno, muy buenos días para todos. Hoy entramos en este tema. El título de este tema es Echa toda tu ansiedad. Vamos a hablar acerca de la ansiedad, lo que la Biblia nos dice y un tema que la Biblia habla específicamente y cuáles son esas cosas que producen la ansiedad y al final veremos cómo es posible no ser dominados por la ansiedad, sino echarlas, entregarlas al Señor. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué conocemos nosotros por la ansiedad? ¿O qué definición hace en este caso em, sobre la ansiedad? Dice que la ansiedad es un conjunto de procesos psicológicos y fisiológicos que aparecen cuando se perciben peligros reales o percibidos y que nos predispone a reaccionar rápidamente a la menor señal de que hay que hacerlo. Hace que el sistema nervioso permanezca en un estado de alta activación
de manera que se vuelve más sensible a los estímulos imprevistos. Se trata de una respuesta adaptativa al ser humano, siempre que ésta sea proporcional al estímulo de que la desencadena. La ansiedad es una señal de alarma que, si se prolonga en el tiempo sin motivo aparente, nos está avisando que tenemos algo que revisar en nuestras vidas. La ansiedad es algo que se manifiesta tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente. Ambas cosas son reales y muchas de estas cosas son producidas por el temor de las cosas que nos ocurren, sea temor a sentirnos amenazados por alguna situación, estar en peligro, o temor a situaciones que aparentemente se nos salen de control y no podemos llevar nosotros mismos dominar. Entonces es ahí cuando la ansiedad empieza a aparecer y muchas de esas cosas se manifiestan también en nuestro cuerpo. Es importante que para nosotros como creyentes comprender, entender y aceptar que nosotros somos creados por Dios. Eso es algo que no podemos nosotros negar. Somos creados por el Señor. Dios nos diseñó y nos creó perfectamente a cada uno de nosotros. Él creó nuestro cerebro. Cada neurona, cada célula de nuestro cuerpo fue creada por Dios. Entonces, esta reacción física causada por la ansiedad o por el miedo de las cosas se produce cuando hay peligro, es algo que ha sido natural, creado por Dios. Dios nos creó con la capacidad de percibir el peligro, de sentir aún esta ansiedad, sentirla, y es algo que realmente ha sido diseñado por Dios también para cuidarnos, prevenirnos. Pero el problema de la ansiedad no es sentirla. El problema de la ansiedad que vivimos eh, se vuelve un problema, o se vuelve inclusive pecado cuando esta ansiedad pasa más allá de los límites permitidos por Dios. Porque cuando esta ansiedad pasa los límites permitidos por Dios, es, nos puede llevar a un pecado muy difícil, o a este pecado de desconfiar de Dios, de desconfiar de lo que Él puede hacer en nuestras vidas, desconfiar de su mano poderosa, desconfiar de la capacidad de Dios en medio de todas las situaciones. Porque recordemos que la ansiedad casi que inicia cuando sentimos temor por cosas o cuando perdemos el control de ciertas cosas. Entonces, cuando nosotros permitimos que la ansiedad llegue a los límites permitidos por Dios, pues empezamos a desconfiar de Dios y creemos que Dios no tiene la capacidad de resolver o estar en ese problema, en esa situación en la que nosotros estamos pasando. Ahora, la ansiedad se convierte en preocupación si no es llevada a Cristo. Se convierte prácticamente en un pecado contra Dios si no es llevada a Cristo. Y en nuestros días es considerada la ansiedad como una enfermedad y está presente en millones de personas. Es, por decirlo de cierta manera, una enfermedad que está muy presente en el siglo XXI, acompañada del estrés, acompañada de la preocupación, acompañada de muchas otras enfermedades que se desencadenan a partir de esto. Pero una encuesta de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, eh, donde se pregunta qué tan común es la ansiedad. Y una encuesta que se hizo en el 2020 dice que el 62% de las personas encuestadas informó haber experimentado en algún grado de ansiedad. Y se estima que el 31% de todos los adultos experimentarán un trastorno de ansiedad en algún momento de su vida. Los trastornos de ansiedad también, según este estudio, son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. También a nivel mundial se estima que
264 millones de adultos en todo el mundo padecen de ansiedad. De estos adultos, 179 millones eran mujeres y 105 millones eran hombres. La prevalencia de todos los trastornos mentales aumentó un 50% a nivel mundial. Se pasó de 416 millones a 615 millones de personas. Y estas estadísticas son a nivel mundial, a nivel solo de Estados Unidos, en un estudio de la Organización Mundial de la Salud, dice que la ansiedad es el trastorno mental más común en Estados Unidos y afecta a 40 millones de adultos. La mayoría de los adultos con ansiedad llegan a tener una discapacidad leve y casi la mitad de los encuestados, el 47%, experimenta ansiedad con regularidad. 19 millones de adultos experimentan fobias, lo que convierte el trastorno de ansiedad en algo muy común en Estados Unidos. 15 millones de adultos tienen ansiedad social. 7.7 millones de adultos tienen trastornos de estrés postraumáticos. 6.8 millones de adultos tienen ansiedad generalizada y 6 millones de adultos tienen trastornos de pánico. Otra cifra también, o otro dato importante, es que la ansiedad no solo aparece en los adultos, hay unas altas cifras de estrés y de ansiedad en los niños y jóvenes. Dice que casi un tercio de los adolescentes, un 31,9% de niños entre 13 y 18 años, tenía un trastorno de ansiedad. Y el grupo de los 17 a 18 años es el grupo de jóvenes más afectados por la ansiedad. Entonces, con todas estas estadísticas, con todos estos datos, debe ser algo que en realidad está causando mucho daño y está causando un efecto muy grande en la sociedad que vivimos, aún en muchos de los cristianos, porque también hay un estudio acerca de los creyentes que están viviendo eh, ansiedad, estrés, pánico, están viviendo muchas situaciones. Una enfermedad que afectan tanto todo lo que es el sistema inmunológico, todo nuestro sistema psicológico, pero también nuestra salud, porque el estrés, la ansiedad, si no son tratados, si no son llevados al Señor, desencadenan ciertas enfermedades también que nuestro cuerpo asume. Pero entonces, viéndolo desde esta magnitud, de lo grande que es esto, de esta situación, de lo terrible que es, vemos que el Señor Jesús le da la suficiente importancia y dedica una enseñanza sobre este tema, sobre la ansiedad. Entonces, yo sé que muchos de nosotros, al escuchar este tema, está pasando por nuestra mente muchas situaciones en las cuales hemos quizás pasado por ansiedad, algunos a niveles extremos, algunos tal vez por situaciones que parecían muy pequeñas, porque lo que es pequeño para una persona puede ser el problema más grande para otro. Entonces, el Señor Jesús dedica la enseñanza sobre este tema. En Mateo 6, versículo 25 al 34, y la Biblia nos dice como título, el afán y la ansiedad. Entonces dice Mateo 6, 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así.
¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto nos lleva a pensar de que aunque vimos ahora, acabamos de ver unos datos sobre encuesta de la ansiedad en este siglo, se puede decir que la ansiedad no es un tema meramente moderno, es un tema que ha golpeado a la humanidad desde siempre. Y según algunos estudios de médicos profesionales, existen algunos factores también médicos que son causantes de que aparezca la ansiedad. Causas médicas de la ansiedad son los trastornos, tal vez de la tiroides, la enfermedad del corazón, la diabetes, la falta de oxígeno o trastornos respiratorios, el uso de drogas ilícitas o en ocasiones la abstinencia de las drogas, del alcohol. Pero Cristo en este momento hace una exposición o expone cuál es la causa o cuál es el responsable de que aparezca la ansiedad. Versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Será que lo que Dios está diciendo es que seamos despreocupados en la vida? ¿Será que no debo pensar en lo que voy a dar de comer a mis hijos? ¿O será que debo salir a la calle con la peor ropa que me encuentre? No, lo que el Señor nos está diciendo es esto, lo que el Señor nos está diciendo es que estas cosas en sí no son malas. El pensar en qué comer, el pensar en qué vestir, porque estas cosas son bendiciones que Dios permite que cada uno de nosotros tenga en diferentes niveles. Quizás unos pueden comer mejor que otros, quizás otros pueden vestir mejor que otros, pero estas son cosas permitidas por Dios. Tener alimento en la mesa, tener la ropa adecuada, tener un hogar donde vivir y así cantidad de cosas que Dios nos da. Pero entonces, ¿cuál es el problema en aquello que Jesús nos está diciendo y por qué esto nos conduce a la ansiedad? El problema real de la ansiedad comienza cuando nosotros confiamos más en nosotros mismos y desconfiamos de Dios. Cuando nosotros empezamos a confiar en nosotros mismos, a confiar en nuestra capacidad, todo esto va a resultar fuera de control, porque nosotros no podemos tener el control de todas las cosas. Y al vivir de esa manera, pues automáticamente nos desprendemos de Dios y empezamos a hacer las cosas independientes de Dios. Y al final no vamos a poder controlar nada. Y es cuando inicia la ansiedad y esta ansiedad se convierte en preocupación, se convierte en estrés, se convierte en otras cosas que afectan al hombre. Entonces el problema real, dice el Señor Jesús, es cuando empezamos a vivir de esta manera. Y recordemos tres cosas importantes. Uno, nosotros tenemos un corazón que la Biblia lo llama malo y perverso. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Tenemos un corazón que es muy malo, que es muy perverso, que es muy engañoso. Y no solo se lo imagine como el que es capaz de ir a matar, que es capaz de ir a hacer daño, que es capaz de hacer las cosas más malas que podemos. No, no solo en eso. Nuestro corazón es tan perverso que esa perversión nos lleva a confiar más en nosotros, a creer que nosotros podemos, a creer que somos capaces. El texto nos dice, no os afanéis, pero nuestra naturaleza caída
nos lleva más a mirar la creación que al creador y aferrarnos más a las cosas creadas. Nuestro corazón perverso nos lleva a ver que las cosas creadas son en algún momento más importantes que el creador. Es ese corazón perverso donde inician los deseos por convertir lo que Dios nos da en adoración. Adoramos todas las cosas de este mundo. Eso es lo que dice Romanos 1 cuando dice, ¿por qué se desviaron y por qué el hombre se pervirtió tanto? Porque a todo lo creado le rindió culto, le rindió adoración. Y eso somos muchos de nosotros. Es nuestro anhelo, nuestro deseo más preciado. Y nos dedicamos a eso, dedicamos casi todas nuestras vidas a conseguir estas cosas. Vivimos solo para estas cosas, las cosas que Dios ha creado. Ese corazón perverso en el cual nosotros, como dice la Escritura, podamos llegar a llamar lo malo como bueno y lo bueno como malo. Y a veces sin darnos cuenta de una manera muy sutil. Y el problema al que Jesús se está refiriendo cuando dice que no estemos afanosos por estas cosas es porque el Señor nos conoce y sabe que la mayor parte de nuestro tiempo lo vamos a dedicar o lo hemos dedicado es a conseguir estas cosas y no a depender de Dios. Muchas de las cosas que nosotros tenemos o conseguimos, no en un 100% le damos gloria a Dios por eso. A veces creemos que es parte de nuestro desempeño, de nuestro conocimiento, de las capacidades que quizás hemos adquirido en la vida, pero no en un 100% aceptamos que esto viene de parte de Dios, que aún el conocimiento, las habilidades, todas las cosas, pero nosotros somos muy buenos para dedicar a confiar en nosotros mismos y no depender de Dios. Y es por eso que ese es uno de los grandes problemas. Ahora, otro problema de la ansiedad es que vivimos en un mundo materialista, vivimos en un mundo que considera las cosas de esta tierra como lo más valioso, como si no hubiera eternidad, como si no hubiera vida después de la muerte. Y nosotros los creyentes en muchas ocasiones nos hemos dejado permear por esto muy fácilmente. El creyente tiene tres grandes enemigos. Uno vive dentro de él y dos viven fuera de él. Tenemos un corazón malo y perverso, nuestro primer enemigo. Habita dentro de nosotros, habita con nosotros. Es un enemigo que desde adentro quiere abrir la puerta. Y los dos enemigos externos son el diablo, que nos tienta para que nosotros no dependamos de Dios. Y el otro enemigo es el mundo, que nos alimenta el ojo, nos alimenta el oído para llenar los deseos malvados de nuestro corazón. Entonces, con este enemigo, el mundo, este mundo materialista, vemos que el materialismo en el mundo se ha convertido como un símbolo de éxito. Y aún dentro de muchas congregaciones venimos con esa idea de que si no nos está yendo bien, si no se está viendo que estás progresando con dinero, con posesiones, entonces es porque seguramente Dios no está contigo. Entonces nos metemos en esa corriente materialista y dedicamos nuestra vida y nos dedicamos a eso. Vivimos ansiosos por el tener, por el querer, por el poseer. Y nos olvidamos de confiar y depender exclusivamente de Dios. El materialismo se convierte en algo tan fuerte que nuestro corazón empieza a desear el tener aún lo que los impíos tienen. ¿Qué crees que pasa entonces cuando te dedicas a tener y a conseguir? ¿Vivirás tranquilo? Cuando ya tienes mucha posesión, ¿cómo crees que vivirás? El Salmo 73 es un salmo que nos muestra la situación de un corazón, de un creyente que desea tener lo que los malvados tienen. Se asombra de cómo los malvados poseen, cómo los malvados tienen, y dice, yo quiero o quise tener, porque lo que hace el escritor de este salmo dice, yo quise tener lo que los malvados tenían.
Veía que ellos progresaban sin necesidad de hacer sacrificios, sin necesidad de ir a la iglesia, sin necesidad de estar con Dios. Y tenían y tenían. Y el escritor de este salmo dice, yo también quería tener. Pero al final, entrando en el santuario, se da cuenta de que el final de estos malvados es completamente diferente al final que van a tener los creyentes, los que confían en Dios, los que dependen de Dios exclusivamente. Y en arrepentimiento reconoce esto. Pero esto suele ocurrir. Empezamos inclusive en algunos momentos a desear cosas que este mundo desea. Y por todos lados nos bombardean de esto. Y muchas veces entonces, si no tenemos lo que otros tienen, si no tenemos lo que este mundo está pidiendo, vivimos intranquilos, vivimos como si nuestro corazón no hubiera sido llenado por Dios. Pero solo si la gracia de Dios nos permite ver y entender que Cristo es lo más valioso, que cualquier otra cosa del mundo, es que en verdad lo vamos a apreciar y lo vamos a valorar. Por eso Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos podemos conformar o meternos en la corriente de este mundo porque vamos a vivir en ansiedad, frustrados, fracasados. Pero recordemos que en Dios, en Cristo, cuando estamos en Cristo, lo tenemos todo, todo. Y otro problema que surge de la ansiedad y es un problema o un pecado muy grave es que queremos ser como Dios, queremos ser dioses de nuestras vidas. El Señor Jesús dice, mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Todas las cosas son creadas por Dios y para Dios. Todo es creado. Nosotros fuimos creados por Dios y para Dios. Pero, ¿qué ocurre? No queremos hacer las cosas como Dios nos pide que la hagamos, sino que nosotros creemos que las podemos hacer mejor de lo que Dios nos dice que deben ser. No dependemos de Dios, sino que muchas veces dependemos de nuestro conocimiento, de nuestra fuerza, de nuestro desempeño. Muchas veces nosotros pasamos por momentos de nuestra vida y dependemos a veces tanto de lo que conocemos que decimos, yo ya sé cómo se soluciona este problema. Y no vamos a la fuente de vida que es Dios y dependemos más de nosotros mismos. Entonces, ¿cuál sería el fruto de la preocupación y de la ansiedad? ¿Qué frutos da preocuparse o estar ansioso? Los únicos frutos que van a producir la ansiedad son falta de descanso, sensación de nerviosismo, agitación, peligro inminente, pánico, catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, temblores, problemas para concentrarnos o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación. Estos son los frutos de la ansiedad y todo este fruto es básicamente lo opuesto a lo que Dios da cuando habitamos en él. ¿Qué dice que Dios da? Paz, gozo, descanso, quietud, deleite, confianza, atención a su palabra. Entonces vemos estos dos contrastes. Y se puede entender que la preocupación califica como pecado cuando sus frutos son opuestos a la instrucción de Jesús. En Mateo 6:25, cuando dice, por nada estéis afanosos, ya que la ansiedad nos lleva a experimentar lo contrario a lo que promete el reino de Dios a través del Espíritu Santo. En cambio, la ansiedad
momentánea. Podemos decir que la ansiedad que vivimos en el momento es la respuesta natural o real a los problemas que presentamos. Por ejemplo, si tú vas por un barrio que es muy peligroso y se acerca alguien con cara de pocos amigos y pareciera que llevara un arma en su cintura, eso es normal y es natural que te sientas angustiado, que te sientas ansioso, que tengas miedo. Esto es natural sentirlo. El miedo es la sensación que nos hace reaccionar naturalmente y podemos reaccionar de varias maneras. Podemos huir, podemos pelear o podemos paralizarnos. Y todos pasamos por muchas cosas que nos producen ansiedad, pero lamentablemente la decisión que tomamos es paralizarnos. Esa es la reacción más común, no hacer absolutamente nada. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? A partir de lo que el Señor nos enseña en este devocional o en la escritura como tal, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? La respuesta nos la da Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esto es lo que podemos hacer, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y correr a Cristo, echar nuestra ansiedad sobre Cristo. Toda reacción como el miedo, la angustia, la ansiedad, está diseñada para dirigirnos a algo más. No está diseñada para dominarnos, está diseñada para dirigirnos a algo más. Las sensaciones de ansiedad que nosotros experimentamos nos deben llevar es a detectar qué tipo de mensaje nosotros estamos creyendo, por qué nos estamos sintiendo así y qué quiere Dios en esa situación. ¿Será que Dios quiere que me quede en esa situación o que esa situación que me está produciendo ansiedad me dirija a mirar a Dios y correr a Dios, humillarme ante Dios, porque quizás hay un pecado que no me está permitiendo humillarme ante Dios? Esa humillación es una entrega total, echando toda la ansiedad sobre Él. Nosotros no fuimos llamados para ser dominados por el espíritu de cobardía, sino para vivir en el poder de Dios, en el amor, en el dominio propio. Eso es lo que dice la Escritura, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una de las partes claves en los procesos de consejería que los líderes o los pastores lidian con mayor parte es el problema de la ansiedad, pero es ayudarles a las personas a identificar cuál es específicamente esa ansiedad, para que ellas la tengan en cuenta, pero para que vean esa situación que están pasando como la oportunidad para correr al Señor y a su palabra y a sus promesas. Es verlo de esa manera, identificar qué es lo que me está produciendo ansiedad, para que esa ansiedad, esa situación que estoy viviendo sea el motivo y la perfecta oportunidad para poder ir a Cristo. Jesús no tenía problema con la ansiedad o la angustia. Es más, él experimentó esto. Recordemos en Getsemaní cuando estuvo muy angustiado por lo que iba a pasar. Pero ¿qué hizo el Señor? Entregó su vida a Dios. Encomendó todo lo que iba a vivir. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Vivió un momento de angustia, de ansiedad. Recordemos también que él fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso nosotros debemos acercarnos a su trono, viviendo en angustia, en pánico, en como estemos, pero acerquémonos a él para alcanzar misericordia, gracia y ayuda oportuna, oportuno socorro, dice la Escritura. La ansiedad no es para que te las quedes, sino para que la transfieras a aquel que tiene cuidado de nosotros. El Señor dice, echen toda
su ansiedad, arrojen su ansiedad. Y cuando la arrojas, es como si tiraras esa bolsa de basura y la arrojaras al carro de la basura para que se la lleve. Es arrojarla, es tirarla, es depositarla toda, no quedarte con nada. Y alguien podría decir, eso suena muy fácil, pero es muy difícil en la práctica. Sí, es muy difícil cuando dependemos de nosotros mismos. Por eso es una dependencia constante de Dios. El Señor, nosotros hemos podido estudiar que el Señor ha permitido todas las cosas, pero todas las cosas son para que nosotros miremos a Cristo, vayamos a Cristo, depositemos toda nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Hay preocupaciones normales de la vida. Por ejemplo, ¿qué le vas a dar de comer a tus hijos en la noche? O que tienes que entregar un trabajo y estás preocupado por lo que tienes que hacer, el lugar donde vas a vivir, entre otras muchas cosas. Son preocupaciones normales de la vida, pero las preocupaciones no pueden ir más allá de los límites porque son una ofensa a Dios. A quien de una manera u otra le dices, no te creo, no te importo, no sabes lo que está pasando, no me entiendes, se sale de tu control, no me amas, no cuento contigo, me vas a fallar. Y quizás no le estamos diciendo a él de una manera literal, pero el mensaje que estamos creyendo al habitar en el miedo y la ansiedad es que básicamente ese Dios con D minúscula es muy pequeño para el problema que nosotros enfrentamos. Y lo que evidentemente nosotros estamos haciendo es no adorando y no creyendo en el Dios con D mayúscula, en el Dios verdadero. Jesús no solo da la instrucción en repetidas ocasiones de no estar preocupado, sino que da claras y hermosas enseñanzas para apuntarnos a que tenemos un Padre que tiene cuidado de nosotros. Dice que ese Padre cuida de las aves, cuida de las flores. ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? El Señor Jesús nos muestra el camino a tomar en medio de esas ansiedades, de esas preocupaciones. Sí, nos vamos a preocupar, vamos a sentir ansiedad por muchas cosas, pero estas cosas no nos pueden dominar, esta ansiedad no nos puede dominar. Debe recordarnos que tenemos un Padre que tiene cuidado de todos nosotros. Así que si estamos pasando por ansiedad, necesitamos volvernos y enfocarnos en Dios, volver a Dios arrepentidos de nuestro pecado de incredulidad. ¿Qué podemos hacer? Quedémonos tranquilos. Si eres parte del reino de Dios, no estás exento de estar bajo las amenazas que pueden pasar en nuestra vida, de todas estas amenazas que de alguna manera te van a superar y van a estar fuera de tu control. La Biblia tiene múltiples historias de personas muy amadas por Dios, como Josafat, Daniel, David, Elías, Juan el Bautista, los apóstoles, que sufrieron situaciones que los superaron a ellos. Pero se registra que experimentaron miedo, pero eso les llevó a postrarse y a confiar en el Señor y ver su salvación una vez más. Todas estas cosas son normales sentirlas, pero podemos confiar en Dios. Tenemos una salida a la ansiedad y es Cristo. Podemos decir entonces que la ansiedad no es para que nos la quedemos, sino para transferirla, para arrojarla a aquel que tiene cuidado de nosotros. Así que mis hermanos, si estás sintiendo miedo, pánico, ansioso, estás bajoneado por algunas circunstancias, pues te invito esta mañana a que tengas ánimo. Estás en buena compañía. Hombres y mujeres de fe, mucho más maduros que nosotros, sufrieron y experimentaron la sensación de ansiedad, pero sabían qué hacer y nos los enseñan y recuerdan que esa situación no es el final de nuestras vidas, no es la realidad definitiva. Tenemos un final mucho mayor cuando confiamos y creemos en Cristo. La ansiedad es una prueba, es una invitación a examinarnos
y a ver si hay un pecado del cual necesitamos arrepentirnos y a identificar si es un llamado a creer en fe con la palabra ante lo que estamos enfrentando. Algo así le pasó a los hebreos en el Éxodo, en el libro de Éxodo. Luego de ver a Dios prácticamente eh, deshacer con plagas asombrosas a los que los oprimían, sintieron miedo y empezaron a quejarse cuando se encontraron enfrente del mar. Sintieron miedo y más que veían que detrás de ellos venía el ejército de los egipcios. Sintieron temor, pero siempre es muy bueno recordar lo que Dios le dijo a Moisés. El Señor mismo peleará por ustedes. Quédense tranquilos. Estas promesas son las que hay que recordar en nuestra vida. El Señor está con sus hijos. El Señor está con nosotros. Quédense tranquilos. La reprensión de Cristo cuando los discípulos estaban en la barca asustados por la gran tormenta que se había desatado y Jesús durmiendo tranquilo. ¿Y cuál es la reprensión de Cristo en ese momento cuando calma la tormenta? Hombres de poca fe. La incredulidad es eso, falta de fe, falta de confianza en Dios. Y esto es lo que ocurre. La ansiedad nos puede paralizar, el miedo nos puede paralizar, pero nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y Dios asegura que todo lo que nosotros enfrentemos va a producir un bien mayor en nosotros. Eso es Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Por eso, mi hermano, persevera, camina de su mano, aférrate a su palabra. De eso se trata la prueba. Espera con tranquilidad y ve a Dios operando, que es su rescate es oportuno siempre y es siempre para su gloria. Deja que tu ansiedad te dirija a la persona correcta, te dirija a Cristo Jesús. Termino con este texto. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.